Hola, ¿qué tal? En este video aprenderemos acerca del régimen aduanero perfeccionamiento. ¿Qué es el régimen aduanero perfeccionamiento? Es una herramienta crucial para empresas que buscan optimizar sus procesos de importación y exportación, especialmente para aquellos que se dedican a la transformación de mercancías. Este régimen ofrece ventajas significativas como la suspensión del pago de impuestos y la posibilidad de exportar productos transformados sin la obligación de pagar derechos de importación. Capítulo 1. Admisión temporal para perfeccionamiento activo. Régimen aduanero que permite el ingreso al territorio aduanero de ciertas mercancías extranjeras con la suspensión del pago de los derechos arancelarios y demás impuestos aplicables a la importación para el consumo y recargos de corresponder. Operaciones de perfeccionamiento activo. El régimen abarca una variedad de operaciones de transformación, incluyendo transformación de mercancías. Se refiere a cualquier cambio físico o químico que se le realice a la mercancía importada. Elaboración de mercancías. Abarca el montaje, ensamble y adaptación de las mercancías importadas a otras mercancías. También está la reparación de mercancías, que incluye la restauración o acondicionamiento de las mercancías importadas. Mercancías objeto del régimen. Las mercancías que pueden ser objeto de este régimen son materias primas, elementos básicos que se utilizan en la producción, insumos, materiales necesarios para la elaboración de un producto. Productos intermedios. Son productos que se utilizan como materia prima para la elaboración de otro producto. Partes y piezas. Son componentes que se integran en el producto final. Catalizadores, aceleradores o ralentizadores. Sustancias que se utilizan en el proceso de producción y se consumen durante su uso. Ahora hablaremos sobre la exclusión de mercancías. El régimen no aplica a las mercancías que se utilizan de forma auxiliar en el proceso productivo, como lubricantes, sustancias que se utilizan para reducir la fricción, combustibles, materiales que se utilizan para generar energía, repuestos y útiles de recambio, piezas que se utilizan para reemplazar partes dañadas. Referente al plazo del régimen, la admisión temporal para perfeccionamiento activo se autoriza automáticamente con la presentación de la declaración y la garantía por un plazo máximo de 24 meses. Ahora, la garantía. Para acceder al régimen se debe constituir una garantía a satisfacción de la SUNAT por una suma equivalente a los derechos de importación y demás impuestos aplicables. Capítulo 2. Exportación temporal para perfeccionamiento pasivo. Permite la salida temporal del territorio aduanero de mercancías nacionales o nacionalizadas para su transformación, elaboración o reparación y luego reimportarlas como productos compensadores en un plazo determinado. Las operaciones de perfeccionamiento pasivo son aquellas en las que se produce a. La transformación de las mercancías. B. Las elaboraciones de las mercancías, incluidos su montaje, ensamblaje o adaptación de otras mercancías. C. La reparación de mercancías, incluida su restauración o acondicionamiento. Plazo. Debe realizarse dentro de un plazo máximo de 12 meses contado a partir de la fecha del término del embarque de las mercancías. Cambio o reparación de mercancía deficiente o no solicitada. Se considerará como una exportación temporal para perfeccionamiento pasivo el cambio o reparación de la mercancía que, habiendo sido declarada nacionalizada, resulte deficiente o no, corresponda a la solicitada por el importador, siempre y cuando dicha exportación se efectúe dentro de los 12 meses. Conclusión. El régimen concluye con la reimportación de la mercancía dentro del plazo autorizado. Se podrá solicitar la exportación definitiva de la mercancía dentro del plazo autorizado, por lo cual se deberá cumplir con lo establecido en el reglamento.
Determinación de la base imponible. Cuando las mercancías exportadas temporalmente se reimporten, la determinación de la base imponible para el cobro de los derechos arancelarios y demás tributos aplicables a la importación se calculará sobre el monto del valor agregado o sobre la diferencia por el mayor valor producto del cambio, más los gastos de transporte y seguro ocasionados por la salida y retorno de la mercancía. Reparación o cambio de la mercancía efectuada en forma gratuita. Cuando la operación de perfeccionamiento pasivo tenga por objeto la reparación o el cambio de la mercancía por otra equivalente, efectúa de forma gratuita y por motivos de obligación contractual o legal de la garantía, se calculará únicamente sobre el monto de los gastos de transporte y seguro ocasionados por salida y retorno de la mercancía. Capítulo 3. Drawback. El drawback es un régimen aduanero que busca incentivar la exportación de bienes nacionales al devolver total o parcialmente los derechos arancelarios que se pagaron por la importación de los insumos utilizados en su producción. Objetivo del drawback: mejorar la competitividad de las exportaciones. Al devolver los derechos arancelarios, se reduce el costo de producción de los bienes exportados, lo que permite a las empresas competir en el mercado internacional con precios más competitivos. Tipos de drawback. Drawback directo. Lo que se hace aquí es devolver el total de los derechos arancelarios pagado por la importación de los insumos utilizados en la producción del bien exportado. En cambio, en el drawback indirecto, se devuelve una parte proporcional de los derechos arancelarios pagados en función del valor de los insumos utilizados en la producción del bien exportado. Capítulo 4. De la reposición de mercancías con franquicia arancelaria. Este régimen aduanero permite la importación para el consumo de mercancías equivalentes a las que, habiendo sido nacionalizadas, han sido utilizadas para obtener las mercancías exportadas previamente con carácter definitivo, sin el pago de los derechos arancelarios de los demás impuestos aplicables a la importación para el consumo. Beneficiarios: los importadores, productores y los exportadores, productores que hayan importado por cuenta propia los bienes sujetos a reposición de mercancía en franquicia. Mercancía. Podrán ser objeto de este régimen toda mercancía que es sometida a un proceso de transformación o elaboración o que hubiese sido incorporado en un producto de exportación o consumido al participar directamente durante su proceso productivo. Plazos. La declaración de exportación debe presentarse en el plazo de un año, contado a partir de la fecha de levante de la declaración de importación para el consumo que sustente el ingreso de la mercancía a reponer. Disponibilidad. Las mercancías importadas bajo este régimen son de libre disponibilidad. Sin embargo, en este caso de las que se exporten, podrán ser de objeto de nuevo beneficio. Muchas gracias.